Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 56, parte final. Shadow lo había visto todo. Se había detenido a tiempo. No se había movido. Y ahora estaba solo. Sabía que vendrías por nosotros así. Su voz era firme. No mostraría miedo. No le daría ese placer. Silver apareció frente a él. Su piel brillaba con una energía oscura, su cabello flotaba como si estuviera rodeado de llamas espectrales. ¿Por qué no corres, Shadow? ¿Para qué? Respondió el erizo negro. Silver sonrió. Buena respuesta. Shadow no esperó más. Se lanzó a toda velocidad. Golpeó con todas sus fuerzas. Silver ni siquiera se movió. Shadow saltó, giró, atacó con Chaos Spear. Nada funcionó. Silver levantó una mano. Y de repente, Shadow sintió un dolor horrible en su pecho. Miró hacia abajo. Una lanza de energía negra atravesaba su corazón. Su cuerpo se paralizó. Silver se acercó. Luchaste bien. Shadow trató de hablar. Pero no había palabras. Silver cerró el puño. Y Shadow dejó de existir. El fin de Team Dark. Silencio. La cacería había terminado. Silver flotó sobre las ruinas. Uno menos. Su mirada se dirigió hacia el horizonte. Quedaba un equipo más. Team Chaotix. Voy por ustedes. La destrucción del pueblo de los Chaotix. Silver flotaba sobre la entrada del pueblo. El viento soplaba con suavidad, y en el ambiente se sentía una tranquilidad que pronto sería interrumpida por algo mucho más oscuro. Los habitantes de aquel pueblo no tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. El erizo albino miró el lugar con una sonrisa torcida. Podría eliminarlos de inmediato, murmuró. Pero quiero que sientan el terror. Así que decidió hacerlo poco a poco. Cada habitante, uno por uno. Hasta que solo quedarán Vector, Espío y Charmy. El comienzo del caos. Silver se movió entre las sombras. Nadie lo vio llegar. Su primer objetivo fue una familia de 3 Mobians. Un padre, una madre y su hijo. El niño jugaba con una pelota mientras los padres conversaban tranquilamente. Silver bajó al suelo sin hacer ruido. El niño fue el primero en notarlo. ¿Quién eres tú?, preguntó con inocencia. Silver sonrió. Tu peor pesadilla. Y sin más, chascó los dedos. El aire a su alrededor se distorsionó. El niño cayó al suelo, su cuerpo temblando mientras desaparecía en una ráfaga de polvo plateado. Los padres gritaron. Intentaron correr. Pero Silver los atrapó en el aire con su telequinesis. ¿A dónde creen que van? Los elevó lentamente, disfrutando de su desesperación. Los dos intentaban liberarse, moviendo sus brazos y piernas con frenesí. Por favor, no lo hagas, suplicó la madre, con lágrimas en los ojos. Silver la ignoró. Cerró el puño. Los cuerpos fueron aplastados en un instante. Solo quedaron manchas de sangre flotando en el aire. Silver sonrió con satisfacción. Uno de muchos. El miedo se expande. Silver continuó su masacre. Se movía como un fantasma entre las casas, asesinando a cada Mobian sin que pudieran hacer nada. Algunos desaparecían en el aire, reducidos a polvo. Otros eran aplastados por su telequinesis. Hubo quienes intentaron huir. Intentaron esconderse. Pero no había escapatoria. Silver los encontraba. Siempre los encontraba. Los gritos llenaron las calles del pueblo. El miedo se extendió como un incendio. Y entonces, llegaron ellos. Team Chaotix aparece. Vector, Espío y Charmy salieron de su oficina al escuchar los gritos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gruñó Vector. Charmy voló rápidamente hacia una de las casas.
Lo que vio lo dejó paralizado. Los cuerpos de los habitantes yacían en el suelo, desmembrados, carbonizados o reducidos a polvo. El hedor a muerte era insoportable. No, no puede ser, murmuró. Espio se tensó. Su instinto ninja le decía que algo monstruoso estaba ocurriendo. Y entonces lo vieron. Silver. Flotando sobre los cadáveres, mirándolos con una sonrisa tranquila. Finalmente, aparecieron. Vector apretó los puños con furia. Tú hiciste esto. Silver rió. Por supuesto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Aún no he terminado. Vector rugió de furia. Maldito desgraciado. Y entonces, la pelea comenzó. El último rastro de esperanza. Vector cargó contra Silver con toda su fuerza. Pero Silver ni siquiera se movió. Con un simple movimiento de su mano, lo detuvo en el aire. Vector luchó por liberarse, pero era inútil. Silver lo miró con frialdad. No eres más que un insecto. Y con un solo gesto, aplastó su cuerpo como si fuera de papel. El sonido de sus huesos rompiéndose resonó en el aire. Vector cayó al suelo, irreconocible. Charmy gritó. Intentó huir. Pero Silver no se lo permitió. Con su telequinesis, lo agarró del ala y lo levantó en el aire. ¿A dónde crees que vas, pequeño? Charmy sollozó, temblando de miedo. Ve por favor, no. Silver torció la cabeza con curiosidad. Dime, pequeño, ¿qué se siente ver morir a tus amigos? Charmy cerró los ojos con fuerza. No quería responder. Silver sonrió. No importa. Crack. Charmy cayó al suelo, inmóvil. Solo quedaba uno. El último guerrero. Espio observó todo en silencio. No mostró miedo. No mostró furia. Solo cerró los ojos. Y susurró. Si voy a morir, lo haré como un verdadero ninja. Silver rió. Adelante. Espio desapareció en una nube de humo. Se movió entre las sombras. Apareció detrás de Silver. Lanzó un kunai directo a su cuello. Pero Silver lo atrapó con 2 dedos sin siquiera girarse. Eres rápido. Silver se teletransportó detrás de Espio. Le susurró al oído. Pero no lo suficiente. ¡Bum! La explosión sacudió todo el pueblo. Cuando el polvo se disipó, Espio ya no estaba. La última risa. Silver se quedó en el centro del pueblo destruido. A su alrededor, no quedaba nadie con vida. Los Chaotix estaban muertos. Los habitantes estaban muertos. Todo había desaparecido. Solo quedaba él. El viento sopló suavemente, levantando cenizas en el aire. Silver miró el horizonte. 2 equipos eliminados. Sonrió. Siguiente objetivo, el resto del mundo. El último bastión, Central City. La ráfaga de energía plateada se expandió por el planeta. No dejó nada a su paso. Ciudades, bosques, montañas, océanos. Todo fue reducido a polvo. Los humanos inmovibles desaparecieron en un instante. Lo que alguna vez fue un mundo lleno de vida se convirtió en un páramo desolado. Pero Silver no estaba satisfecho. Aún quedaba un solo lugar en pie. Central City. Una ciudad que había resistido las guerras más brutales. Un lugar donde la civilización se aferraba a la esperanza. Silver quería destruirla con sus propias manos. Quería ver el miedo en sus habitantes. Quería escuchar sus gritos. Quería saborear la desesperación. Así que, sin prisa, se dirigió hacia allí. Y la pesadilla estaba a punto de comenzar. La llegada de la muerte. Central City era la última ciudad del mundo. La única que aún respiraba. Los sobrevivientes no sabían lo que había ocurrido afuera. Pero pronto lo descubrirían. El cielo se oscureció de repente. Las nubes se tornaron negras. El viento se volvió helado. Las luces de la ciudad parpadearon. Y entonces, Silver apareció en el cielo, flotando sobre la ciudad. Su silueta se dibujaba contra la tormenta que él mismo había provocado. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Los ciudadanos lo vieron y sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. No sabían quién era.
Pero instintivamente supieron que era la muerte en persona. Silver extendió los brazos. Bienvenidos, al fin del mundo. El primer golpe. El pánico se desató en las calles. Los ciudadanos corrían en todas direcciones. Las sirenas comenzaron a sonar. La policía, los soldados, los héroes restantes, todos se prepararon para defender su hogar. Silver sonrió. Veamos cuánto duran. Con un simple movimiento de su mano, levantó decenas de edificios en el aire. Las estructuras crujieron mientras flotaban sobre la ciudad. Los gritos llenaron el aire. Y luego, los soltó. ¡Bum! Las torres se desplomaron como meteoritos sobre la población. Las explosiones iluminaron el cielo. El suelo tembló como si el planeta mismo estuviera aterrorizado. Miles murieron en un instante. Pero Silver ni siquiera había comenzado. La resistencia, el ejército de Central City no se quedó de brazos cruzados. Tanques, aviones y soldados abrieron fuego contra Silver. Las balas y misiles volaron hacia él. Pero Silver no se movió. Los proyectiles se detuvieron en el aire antes de tocarlo. Quedaron flotando a su alrededor, como si el tiempo se hubiera congelado. Silver bostezó. ¿Eso es todo? Con un simple gesto, giró los misiles en dirección opuesta. Las armas se volvieron contra sus propios dueños. ¡Bum! El ejército fue destruido en segundos. Los soldados que sobrevivieron intentaron escapar. Silver los levantó con su telequinesis. No tan rápido. Y sin más, los aplastó como si fueran moscas. El último suspiro. La ciudad estaba en ruinas. Los sobrevivientes se escondían entre los escombros, temblando de miedo. Sabían que no había escape. Sabían que la muerte era inevitable. Silver caminó entre las calles destruidas. Su mirada se posaba en cada rincón, buscando los últimos rastros de vida. Encontró una madre abrazando a su hijo. Los dos lloraban en silencio. Silver se detuvo frente a ellos. ¿Alguna última palabra? La madre no respondió. Solo cerró los ojos y abrazó a su hijo con más fuerza. Silver levantó la mano. Y en un instante, desaparecieron. El fin del mundo. La ciudad estaba vacía. No quedaba nadie. No quedaba nada. Solo ruinas y cenizas. Silver se quedó de pie en el centro de lo que una vez fue Central City. Miró a su alrededor. Escuchó el silencio absoluto. Y sonrió. Lo hice. Había logrado lo imposible. Había erradicado todo rastro de vida del planeta. Se elevó en el aire, mirando el mundo destruido bajo sus pies. Y con una última carcajada, desapareció en la oscuridad. El juicio inesperado. Silver, o mejor dicho, el ser que había usurpado su cuerpo, observó el caos que había dejado en Central City. La ciudad, que alguna vez fue el último refugio de esperanza, ahora yacía como un desierto de ruinas. El viento soplaba con fuerza, arrastrando cenizas por las calles vacías. La última chispa de vida había sido extinguida, y él estaba satisfecho, su misión completa. Pero, mientras flotaba por los restos de su destrucción, algo inexplicable ocurrió. Un destello dorado apareció ante sus ojos. El mismo portal amarillo que había usado al principio, antes de llegar a este mundo. Era el portal que lo había traído aquí, y al mirarlo, Silver se sintió extraño, como si estuviera siendo llamado hacia él. El lugar que había dejado atrás. Sin pensarlo dos veces, se acercó al portal. La atracción era irresistible, como si ese lugar fuera el siguiente paso de su ascenso. A través de él vio su antigua base, la misma donde había comenzado su incursión, donde había forjado su destino de destrucción. Un resplandor dorado lo rodeó, y un viento cálido lo empujó hacia el otro lado. Aterrizó en el mismo pasillo familiar, aquel oscuro corredor que conocía demasiado bien. Solo que ahora, algo se sentía diferente. Un aire de expectativa llenaba la atmósfera. Antes de que pudiera moverse o siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, la figura de VHS Sans apareció ante él, su mirada siempre burlona, siempre desafiante. ¿Así que has vuelto?, preguntó Sans, con su característica sonrisa de suficiencia, sus ojos brillando con una extraña luz. Te derroté una vez, ¿qué te hace pensar que esta vez será diferente?, dijo Silver, pero su voz sonaba algo vacía, como si no estuviera del todo convencido de sus propias palabras.
Sin embargo, lo que Silver no había anticipado era que esta vez las reglas eran diferentes. Un sonido bajo resonó en el pasillo, y algo emergió del fondo. No era solo VHS Sans. Era Diego. Diego. El portador del cuerpo de Silver. Diego salió del portal que aparecía detrás de Sans. No era otro que el verdadero dueño del cuerpo de Silver. Su presencia emanaba una energía palpable que hacía que el ambiente se volviera aún más pesado. Diego, conocido en este mundo por ser un ser humano fuerte, había estado atrapado en una existencia paralela, hasta ahora. Había vuelto, y él no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Silver se quedó quieto por un momento, analizando la situación. El cuerpo que había poseído, el que había usado para cometer tantas atrocidades, ahora parecía tener vida propia. La conciencia de Diego había regresado, y con ella, la fuerza y poder originales del ser que Silver había aniquilado por completo en su mente. ¿Sabes qué? Diego comenzó a hablar con una voz calmada, pero poderosa. No es que me importe mucho lo que hayas hecho, pero tú y yo sabemos que esto no se ha terminado. El cuerpo que tomaste es mío, y aunque hayas usado todo su poder, yo siempre tuve control sobre él. Dijo, mientras su aura comenzaba a intensificarse. Ahora es mi turno. Silver, que hace momento había estado en control absoluto, sintió que algo se le escapaba de las manos. Este no era el mismo ser que había derrotado antes. Este era Diego, el verdadero propietario de la energía que Silver había utilizado para hacer sus malvados deseos realidad. Y Diego tenía un poder diferente. Un poder que ni siquiera Silver podía entender por completo. La alianza inesperada. VHS Sans y Diego. VHS Sans observaba la escena con su característica actitud relajada, pero esta vez, había algo diferente en su mirada. Ya no era el simple espectador, ahora estaba del lado de Diego. La razón por la cual se había aliado con él era incierta, pero lo que sí sabía era que Silver representaba una amenaza demasiado grande para que ambos se quedaran de brazos cruzados. Tú y yo, Silver, tenemos cuentas pendientes. Pero ahora no soy solo yo, dijo Sans, sus manos brillando con energía oscura. Tienes que enfrentarte a Diego también. La pelea estaba a punto de comenzar. Diego dio un paso adelante, su energía expandiéndose en el aire. La atmósfera en el pasillo del juicio se tensó, cargada de una sensación ominosa. Sans y Diego, ahora aliados, eran una combinación letal, y Silver pronto descubriría que no tendría la misma ventaja que antes. No te equivoques, Silver. Diego dijo con determinación, mientras comenzaba a liberar todo el poder que su cuerpo y su energía contenían. Este es el final para ti. La batalla imparable. Silver, con un brillo maligno en sus ojos, desató su furia contra Diego y VHS Sans. Su energía comenzó a girar a su alrededor, el poder del Hiperfénix resonando en cada golpe. Estaba decidido a no perder. No podía, no después de todo lo que había logrado. Pero Diego, con su energía más pura, empezó a igualar los golpes de Silver. Cada ataque era bloqueado, cada intento de destrucción se encontraba con una defensa imparable. La velocidad y el poder de Diego se combinaban perfectamente, superando a Silver en cada movimiento. Y cuando VHS Sans intervino, con su habilidad para distorsionar el tiempo y el espacio a su favor, las cosas se volvieron aún más complicadas para Silver. Ambos trabajaban en perfecta sincronía, atacando y defendiendo como si todo estuviera predestinado. Silver, a pesar de su poder, comenzó a sentir cómo la batalla se tornaba en su contra. Cada vez más, sus ataques se veían contrarrestados por las habilidades de Diego y Sans. El pasillo del juicio, una vez su territorio, se convirtió en un campo de batalla. El juicio final. La lucha duró lo que parecieron horas. Cada segundo que pasaba, Silver sentía cómo su ventaja se desvanecía, como si las fuerzas del universo se alinearan en contra de él. La fatiga comenzó a marcar su rostro, pero él no se rindió. No podía, no después de todo lo que había logrado. Diego y Sans lo acorralaban, y Silver sabía que esta vez no sería como las otras. Ya no era simplemente un ser de poder ilimitado, ahora estaba luchando contra algo más grande que él. Finalmente, cuando el cansancio y la desesperación se apoderaron de Silver, Diego lanzó su último golpe. Con un estallido de energía pura, Silver fue golpeado de lleno. La explosión de poder lo derribó al suelo. Ya no podía moverse. VHS Sans se acercó a él, observando con calma, como si hubiera esperado este momento. Este es el fin, Silver. Dijo, con una sonrisa en su rostro.
El destino de Silver estaba sellado. El juicio final. La última decisión de Silver. El pasillo del juicio se había convertido en un campo de batalla. Silver estaba agotado, su poder casi agotado, pero aún quedaba una chispa de fuerza en su interior. El cuerpo de Diego, que antes había estado bajo su control, ahora brillaba con una intensidad diferente. El verdadero Silver había regresado, y con él, un rayo de esperanza que se encendió por un instante en medio de la oscuridad. VHS Sans observó la escena con una mezcla de curiosidad y diversión, pero no estaba dispuesto a dejar que Silver escapara tan fácilmente. El duelo aún no había terminado. Con una sonrisa arrogante en su rostro, comenzó a avanzar, dispuesto a acabar con lo que quedaba del ser que tanto le había dado problemas. Pero Silver no estaba dispuesto a ceder. Una voz resonó en su mente. La voz de Diego, el verdadero portador de su cuerpo. Un último deseo, una última súplica. Este cuerpo me pertenece. Gritó Diego, su alma y energía reintegrándose en el cuerpo de Silver. No dejaré que tomes lo que es mío. En ese mismo momento, VHS Sans se detuvo, observando lo que ocurría. Sabía que el destino de Silver ya no estaba en sus manos, que su poder y sus decisiones dependían del verdadero dueño de este cuerpo. ¿Qué piensas hacer ahora, Silver? Dijo Sans, más curioso que desafiante. ¿Volverás a tu cuerpo o quedarás atrapado en este mundo, sin poder regresar? Silver, respirando con dificultad, no le dio respuesta. Su conciencia y su voluntad finalmente tomaron control total del cuerpo. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue la extraña sensación que sintió al recobrar su ser. La entidad que había estado controlando su cuerpo durante tanto tiempo había dejado un residuo oscuro, una energía negra que seguía ahí, como una huella del poder que había absorbido. El sistema del cuerpo de Silver comenzó a desintegrarse lentamente, expulsando esta criatura maligna que lo había poseído. El humo negro emergió de su pecho, una emanación viscosa que parecía llena de maldad. Era la esencia misma de la entidad que había poseído a Silver, y ahora que había regresado a su forma, no podía permitir que esa energía siguiera existiendo. Con un movimiento rápido, Silver aplastó la entidad con su puño, desintegrándola por completo. El cuerpo del ser oscuro comenzó a desvanecerse, dejando atrás una sensación de vacío. El control de la criatura había llegado a su fin. Pero el daño ya estaba hecho. El despertar de Silver. La decisión final. A pesar de haber eliminado a la entidad maligna, Silver sintió un profundo agotamiento. Había estado bajo el control de algo más por tanto tiempo, y aunque ahora era libre, las consecuencias de la batalla lo estaban alcanzando. Su energía se desvanecía rápidamente, y su cuerpo parecía estar colapsando. Se recostó en el suelo, en medio de la ciudad destruida que alguna vez fue un símbolo de esperanza. La ciudad ahora era solo escombros, un testamento a lo que había sido su paso por este mundo. Mientras observaba el cielo estrellado, Silver reflexionó sobre lo que acababa de suceder. ¿Qué debía hacer ahora? Había destruido tanto, aniquilado tantas vidas, y aunque ahora tenía su cuerpo de vuelta, la sensación de vacío no desaparecía. No solo el mundo estaba devastado, sino que también él mismo se encontraba fracturado, como si nunca pudiera regresar a su línea temporal original. Un destino aún incierto lo aguardaba. Silver miró sus manos, observando el poder que había adquirido de la entidad que lo había controlado. En su lucha, su cuerpo había absorbido la energía, adaptándose y fortaleciéndose. El poder de la Mahoraga que había sido parte de la entidad maligna, se había fusionado con su ser. Esa fuerza oscura, que tanto lo había debilitado antes, ahora se había convertido en su propia ventaja. ¿Qué haré ahora?, se preguntó en voz baja. La respuesta no era clara. Silver aún tenía que lidiar con las cicatrices de sus decisiones pasadas, con las destrucciones que había causado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él le susurró que podía cambiar. Tal vez no podía volver al pasado, pero sí tenía el poder de avanzar hacia el futuro. La criatura que había controlado su cuerpo aún estaba viva en una pequeña parte de su ser, y con el tiempo, esa energía se desintegraría por completo. La Mahoraga, una vez tan poderosa y destructiva, ahora se convertía en una parte de él mismo, que lo fortalecía poco a poco. En 3 días, esa energía desaparecía por completo. Pero Silver sabía que no podía esperar tanto tiempo. Debo tomar una decisión ya, pensó Silver, respirando hondo mientras cerraba los ojos. Quedarse aquí, lamentándose por lo que había hecho, o regresar a su tiempo y reconstruir lo que se había roto.
Pero ahora, con todo el poder de la entidad en su cuerpo, una pregunta le rondaba la mente. ¿Qué haría en este nuevo mundo? ¿Debería continuar luchando o, tal vez, detenerse y encontrar un propósito diferente? El cuerpo de Silver seguía fortaleciéndose, pero su alma aún estaba perdida entre lo que había sido y lo que debía ser. Y al final, solo él podría decidir qué hacer a partir de aquí. Con un suspiro, Silver cerró los ojos, dispuesto a esperar y pensar. Quizás la respuesta llegaría mañana, o tal vez, en los próximos días, cuando la energía oscura se disolviera por completo y su destino, ya sea como Silver o Diego, finalmente se decidiera. Para ahora, solo podía descansar. El regreso a la base destruida. La última esperanza. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando Silver despertó en medio de los escombros, rodeado por la desolación de lo que alguna vez fue su base. Había pasado mucho tiempo desde que las ruinas de su refugio se habían convertido en un sitio sombrío, completamente destruido por Fleetway. A pesar de la devastación que la guerra y los combates habían dejado atrás, Silver sentía una mezcla de agotamiento y determinación. Había destruido tanto, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir buscando respuestas. ¿Había algo más que hacer? ¿Algo que salvar? Comenzó a recorrer el lugar, sus pasos resonando entre las estructuras derrumbadas. La base había sido su refugio y, ahora, su tumba. Cada rincón y cada pared que antes había estado llena de vida y actividad, ahora era solo un eco lejano de lo que una vez fue. Fleetway lo había hecho, y esa traición lo carcomía. A medida que avanzaba, la sensación de estar perdido se hacía más fuerte. Se sentía como si estuviera buscando algo que ya no existía, pero al mismo tiempo, su instinto le decía que aún quedaba algo importante por descubrir. Fue entonces cuando, de repente, algo extraño ocurrió. Frente a él, en el aire, una pequeña pantalla se encendió, proyectando una grabación que no esperaba ver. La figura de Fleetway apareció, la sonrisa en su rostro parecía burlona y casi desafiante, como si estuviera esperando ese momento. «Vaya», dijo Fleetway con tono sarcástico, su voz resonando por los altavoces de la grabación. «Parece que te has despertado tarde, Silver. Buscando algo, ¿verdad? Si pensabas que destruir esta base me había hecho ganar, estás equivocado. Antes de que la destruyera, creé algo que, tal vez, podría interesarte». El mensaje continuó mientras Silver observaba, atento a cada palabra. «Creé un robot, uno que podría hacer casi cualquier cosa que le pidiera. Lo llamé Prototype Blaze». Fleetway hizo una pausa, sonriendo con suficiencia. «Este modelo fue mi última jugada antes de eliminar todo lo que te pertenecía. Pero no te preocupes, Silver, el robot está en una parte oculta de la base. Está sellado, pero seguro que podrás encontrarlo si usas tu fuerza bruta. Ya sabes lo que tienes que hacer». Al finalizar la grabación, la pantalla desapareció, dejando a Silver con una sensación de enojo y frustración. Pero, al mismo tiempo, había algo que brillaba en su interior: esperanza. Fleetway le había dejado una pista. Aunque todo parecía perdido, quizás Prototype Blaze fuera la clave para reconstruir algo, para detener todo lo que había sucedido, para darle una nueva oportunidad. Silver no lo pensó dos veces. Su poder resonó dentro de él, y sin perder más tiempo, comenzó a recorrer la base nuevamente, buscando con determinación la sala donde Fleetway había sellado al robot. Cada paso parecía pesado, pero no dudó ni un segundo. Sabía que si podía encontrar a Prototype Blaze, tal vez podría cambiar el curso de todo. Tras horas de búsqueda y excavación, finalmente, Silver llegó a una parte oculta de la base que no había visto antes. Un pasillo subterráneo, oscuro y polvoriento, que parecía llevar a un lugar donde el tiempo se había detenido. Al final del corredor, encontró una puerta blindada, un candado gigante sellándola. «Esto es lo que me queda», murmuró Silver para sí mismo, cerrando los puños. Sabía que no podía perder esta oportunidad. Con una fuerza bruta e impresionante, comenzó a golpear el candado, cada golpe resonando por los pasillos. La puerta comenzó a crujir y a ceder bajo la presión de sus golpes. Poco a poco, el candado empezó a romperse, y con un último impacto, la puerta se desplomó. Dentro de la habitación, un robot estaba suspendido en el aire, rodeado por cables y pantallas. Su cuerpo metálico tenía una apariencia que le resultaba familiar a Silver, pero a la vez extraña. Era una versión modificada de Blaze, pero con mejoras que claramente la hacían mucho más poderosa. Los ojos del robot brillaron débilmente, como si esperara algo. Silver se acercó, observando con atención.
Sabía que tenía que actuar rápido, ya que Fledway no iba a dejar que esto fuera tan fácil. Sin embargo, algo en su interior le decía que Prototype Blaze no solo era una máquina más. Tal vez este robot representaba una oportunidad para redimir todo lo que había hecho, para restaurar lo perdido. «Despierta», gritó Silver, usando su telequinesis para liberar a Prototype Blaze de las ataduras que lo mantenían suspendido. La máquina empezó a moverse, sus ojos brillaron con más fuerza. Blaze abrió los ojos, mirando a Silver con una expresión enigmática. Finalmente, su voz resonó. «¿Quién eres?», dijo Prototype Blaze, con un tono frío y calculador. «¿Y por qué me has liberado?». Silver se quedó mirando al robot, sus pensamientos mezclados. Sabía que tenía mucho que descubrir, y que Prototype Blaze podría ser la clave para la reconstrucción del mundo que había destruido. Aunque no sabía exactamente qué haría con él, estaba claro que el destino de todos ahora dependía de lo que sucediera a continuación. Pero antes de que pudiera responder, una luz brillante apareció en la sala, y un sonido de destrucción resonó en el aire. La batalla no había terminado, y Silver sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. El plan para volver al pasado. La última oportunidad. El aire en la base destruida estaba cargado de polvo y escombros. Aunque la oscuridad reinaba en el lugar, un resplandor de esperanza comenzaba a formarse en el corazón de Silver. Había encontrado a Prototype Blaze, la única esperanza que le quedaba para corregir el curso de su vida, y tal vez para restaurar el mundo que había destruido. Pero no podían quedarse allí por mucho tiempo. Sabía que el tiempo era esencial, y que cada minuto que pasaban allí significaba que el peligro de la entidad que lo había poseído seguía acechando, esperando el momento adecuado para tomar control de su cuerpo una vez más. El plan era simple, aunque arriesgado. Necesitaban regresar a la línea temporal de Silver, antes de que él mismo abriera la puerta que había liberado a la criatura que lo había controlado. Si podían evitar ese evento, tal vez, solo tal vez, podían impedir que todo lo que había pasado en su vida fuera un desastre irreversible. Prototype Blaze, dijo Silver con una mirada seria, aunque llena de determinación. Te necesito para hacer algo muy peligroso. No podemos permitirnos fallar. Debemos regresar a mi línea temporal, justo antes de que abriese esa puerta y liberara a la criatura que me poseyó. Necesito que crees una bomba que nos transporte a ese punto exacto. Blaze observó a Silver durante un momento, evaluando lo que había dicho. Sabía que lo que él pedía no era sencillo, pero algo en su programación lo impulsó a asentir, sin dudas. Era un ser diseñado para hacer casi cualquier cosa, y si eso incluía la posibilidad de salvar al universo, lo haría sin pensarlo. Entendido, dijo Prototype Blaze con tono firme y calculado. Crearé la bomba. Silver se apartó mientras el robot comenzó a trabajar, sus manos metálicas moviéndose con destreza a través de los escombros y fragmentos tecnológicos de la base. En cuestión de minutos, Prototype Blaze comenzó a reunir componentes y materiales de la antigua tecnología de la base, adaptándolos y modificándolos a una velocidad impresionante. Los circuitos brillaron, las chispas volaron y la máquina trabajó con precisión, cada pieza encajando en su lugar. Mientras Blaze trabajaba, Silver se mantenía alerta. Sabía que aún estaban en peligro. En cualquier momento, Fledway o alguna de las criaturas que había dejado atrás podría encontrarlos. No podían permitirse distraerse ni un segundo. El futuro de todo dependía de este momento. Si no podían regresar a su línea temporal, estarían condenados a seguir siendo esclavos de esa oscuridad que lo había poseído. Solo unos minutos más, murmuró Prototype Blaze mientras soldaba el último componente de la bomba temporal. La máquina emitió un resplandor brillante antes de apagarse, indicando que estaba lista. Silver se acercó rápidamente, observando la máquina con una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Realmente funcionaría? ¿Podría devolverse al momento justo antes de abrir la puerta y evitar el desastre? Está lista, dijo Blaze, mirando fijamente la bomba. Con suerte, te devolverá al momento que has marcado. Si logramos hacerlo, tu línea temporal debería ser restaurada. Silver miró la bomba, luego se giró hacia Prototype Blaze. La situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa. Sabía que el regreso a su línea temporal podría no ser tan sencillo como pensaba. Había demasiado en juego, y la entidad oscura que lo había poseído no se rendiría fácilmente. Si quería evitar que todo su sufrimiento fuera en vano, tenía que hacerlo ahora. Gracias, Blaze, dijo Silver con una mirada agradecida.
Aunque no sabía qué futuro les esperaba, al menos ahora tenía una oportunidad. Esto tiene que funcionar. Ahora, prepárate, porque no sé qué nos deparará el destino. Silver se preparó para lo que iba a ser un salto hacia lo desconocido. El objetivo estaba claro: regresar a su línea temporal, antes de que él mismo cometiera el error que cambiaría todo. La bomba de Blaze comenzó a emitir un zumbido sutil y un resplandor envolvió a ambos mientras se acercaban a ella. El aire se volvió espeso, el suelo tembló levemente bajo sus pies. El portal temporal se estaba abriendo. Una explosión de energía los envolvió, arrastrándolos al pasado. Los últimos ecos de la destrucción quedaron atrás, mientras Silver sentía cómo todo su ser era transportado a través del tiempo y el espacio. Un parpadeo y todo se desvaneció, dejando atrás la base destruida y el futuro que había conocido, para dar paso a un nuevo comienzo. El pasado estaba por cambiar. Al abrir los ojos, Silver sintió el aire fresco de un lugar familiar. No estaba seguro de cuántos minutos habían pasado, o si todo lo que había experimentado había sido real. Pero al mirar a su alrededor, vio el lugar que había conocido. La base, intacta, y el aire cargado con una sensación de calma que hacía mucho no sentía. Estaban en el momento justo, antes de la caída. Pero, algo no estaba bien. ¿Realmente había regresado a su línea temporal? Sin darse cuenta, su cuerpo temblaba ligeramente, mientras se daba cuenta de lo que se jugaba en este punto. Solo el futuro lo diría. El aire de la base lunar era denso, impregnado con el peso de años de olvidos, tecnología avanzada y la constante amenaza de lo que alguna vez había sido. El resplandor de las cámaras de seguridad parpadeaba a medida que Silver observaba con atención, dándose cuenta de que algo estaba fuera de lugar. No era solo la base la que había cambiado, sino todo lo que lo rodeaba. La criatura que lo había poseído estaba allí, frente a las cámaras, como si esperara una señal para actuar nuevamente. Sin embargo, algo en él había cambiado también. Su cuerpo, semimoviano y semihumano, ahora reflejaba un equilibrio que antes no había tenido. El poder de la entidad que lo había controlado seguía allí, en su interior, pero Silver sabía que ahora tenía las herramientas para enfrentarse a ello. Su fuerza estaba igualada, y aunque sabía que la lucha no sería fácil, estaba dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. Silver, con su mirada fija en la criatura, tomó una respiración profunda. Ya no había tiempo para dudar. Necesitaba evitar que esa cosa se liberara, necesitaba cerrar la puerta que había abierto tanto tiempo atrás y que ahora amenazaba con destruirlo a él y a todo lo que quedaba. El proceso de sellado era algo complejo, pero Silver ya había aprendido a lidiar con este tipo de situaciones. No había margen de error. Sabía que si fallaba, todo sería en vano. La criatura era más fuerte de lo que parecía a simple vista, y cualquier descuido podría ser fatal. Con una agilidad sorprendente, Silver comenzó a moverse entre las ruinas de la base lunar, evitando el contacto directo con la criatura que lo acechaba a través de las cámaras. Sabía que si dejaba que la criatura lo tocara de nuevo, perdería todo control, y entonces sería imposible recuperar su cuerpo. Su poder sería completamente suplantado. En ese preciso instante, algo apareció en el horizonte de la base. Dante, el enigmático personaje que había estado en las sombras durante toda esta guerra, llegó en un abrir y cerrar de ojos. Su presencia era tan rápida y feroz como un relámpago. Antes de que Silver pudiera reaccionar completamente, Dante disparó varias veces contra la criatura, perforando el aire con su energía. «¡Fuera de mi camino!», gritó Dante mientras disparaba sin descanso. Las balas de energía volaban con fuerza hacia la criatura, que reaccionó al instante, retorciéndose y cubriéndose con sus extremidades mutadas. Silver, momentáneamente sorprendido por la intervención de Dante, no perdió tiempo. Aprovechó el desconcierto de la criatura para acercarse rápidamente. Su objetivo era claro: separar a la entidad del cuerpo de Prototype Blaze, el cual aún mantenía atada a la criatura. «No te atrevas a moverte», dijo Silver, con voz grave y llena de determinación mientras usaba su poder telequinético para sujetar a la criatura. Las extremidades de la criatura se retorcían, tratando de liberarse de la energía que Silver generaba a su alrededor. Pero Silver no estaba dispuesto a ceder. Con cada movimiento de la criatura, más energía se acumulaba en el campo de fuerza que él creaba, hasta que, finalmente, logró separarla por completo. La criatura, ahora completamente separada de su anfitrión, flotaba ante ellos, aún con vida, pero vulnerable. Silver dio un paso adelante, decidido a acabar con ella de una vez por todas.
Pero antes de que pudiera actuar, Dante lanzó un último disparo, que golpeó a la criatura en su núcleo, causando que una explosión de energía la envolviera. Pero la criatura no estaba dispuesta a morir tan fácilmente. Con un rugido gutural, un humo negro comenzó a emanar de su cuerpo, intoxicando el ambiente. En ese momento, Silver se dio cuenta de algo importante. El casco de la criatura, que parecía estar adherido a su cabeza, era la clave de su supervivencia en el espacio. Al parecer, la criatura no dependía de la atmósfera para respirar, sino que usaba ese casco como fuente de oxígeno y protección. Silver, tomando ventaja de la información recién adquirida, se acercó rápidamente a la criatura debilitada. Usando su poder telequinético, desprendió el casco de la criatura, dejándola completamente vulnerable al vacío. No había manera de que pudiera sobrevivir sin él. La criatura luchó por un momento mientras el aire que quedaba en su interior se escapaba a una velocidad alarmante. La energía de su cuerpo comenzó a decaer, y en ese preciso momento, Silver aprovechó la oportunidad. Con un último esfuerzo, Silver concentró toda su fuerza en su telequinesis. La criatura, ahora indefensa, se desintegró ante él, desapareciendo en una nube de humo negro, dejando atrás solo el rastro de su existencia como una amenaza pasada. Dante observó, en silencio, mientras Silver respiraba con dificultad. Ambos sabían que, aunque la batalla estaba ganada, había mucho más que hacer. Sin embargo, en ese momento, Silver se permitió un pequeño respiro. Había ganado, pero aún quedaba mucho por resolver. ¿Y ahora qué? Preguntó Dante, mirando a Silver, sabiendo que éste había hecho lo que parecía imposible. Silver cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. La entidad que lo había controlado había sido eliminada, pero su futuro seguía siendo incierto. Ahora tenemos que regresar, respondió Silver, mientras se preparaba para la siguiente fase de su misión. La puerta a la salvación seguía cerrada, pero aún quedaba esperanza. La pregunta que quedaba era, ¿qué hacer después de derrotar a esta entidad? ¿Podría Silver finalmente regresar a la paz que tanto anhelaba, o estaba destinado a luchar una y otra vez contra las sombras que lo acechaban? El futuro estaba aún por escribirse. Fin del capítulo 56, parte final.